A todas, o buenos días, depende de qué momento estés viendo este directo, o buenas noches, también puedes estar viéndolo en diferido. Ya sabes que dejo todos mis directos guardados para que los puedas ver cuando quieras, cuando puedas. En esta tarde fría aquí en Barcelona de marzo, 4 de marzo ya, va avanzando este 2022, cada vez más rápido. Yo ya no sé qué vamos a hacer, pero aquí nos reunimos cada viernes a las 4, ¿para qué? Pues para hablar de adolescencia. Ya veo que vais llegando por aquí, bienvenidas todas, ¿cómo estáis? ¿Desde dónde me veis? ¿Desde dónde me seguís? ¿Cuántas amiguis tenéis? ¿Es la primera vez que estáis por aquí? Ya sabéis que nos reunimos, como os digo, para hablar de adolescencia, para seguir avanzando en el acompañamiento de las personas adolescentes que tenemos alrededor. Si las tenéis en casa, pues más aún, porque ya sabéis que las familias tenéis el trabajo más complicado de todos, tenéis la misión más complicada de todas en esta etapa. Veo por aquí que estáis desde Bolivia, desde Asturias. ¿Quién más tenemos por aquí? Tenemos Galicia, tenemos... Bueno, primera vez por aquí, bienvenidas a las que estáis por primera vez en este rinconcito de Instagram en el que aprendemos a acompañar la adolescencia. Ya sabéis que yo soy Sara Desiré Ruiz, que soy educadora social y que llevo muchos años acompañando a personas adolescentes y que estoy por aquí para acompañaros a vosotras y que las podáis acompañar de la mejor manera posible. Veo por aquí... Uy, ¿eso será Nueva York? ¿Boston? No sé yo si lo estoy diciendo bien. Hola Argentina, hola Alicante, hola Barcelona, cerquita. Bueno, en las que estáis aquí por primera vez, como os digo, espero que encontréis útil este espacio, y a las que estáis por aquí, como siempre, un abrazo a todas, porque estamos, como ya sabéis, acumulando conocimientos sobre la etapa. Ayer, hola Vigo, ¿cómo estáis por ahí? Bueno, veo que hay tribeñas también, saludos a las tribeñas del mundo, que hay tribeñas de todo el mundo. Ya sabéis que el grupo de ayuda mutua La Tribu es internacional y tenemos personas de todos lados. Hola México, Argentina. Bueno, os cuento. Ayer colgué unas historias, unas encuestas en las que os hablaba de límites. Os puse unas preguntas, 4 o 5, ahora veremos el resultado, en las que os preguntaba sobre este importantísimo tema. Asturias por aquí, Raquel, ¿cómo estás? Hola Venezuela. Bueno, entonces ayer os ponía estas encuestas y os preguntaba un poquito qué opinabais, ¿no? Y os prometí que hoy os iba a explicar cositas sobre esa encuesta, porque ha sido, atención, alucinante el resultado. Os preguntaba, ¿poner límites es imprescindible? Y atención, el 84% dice, opina, sin duda, poner límites es imprescindible. Y el 16% dice, depende. Bueno, vamos a ver qué más. Otra pregunta que os hacía ayer era, hay dos tipos de conductas en las que debemos poner límites. Hay dos tipos de conductas en las que debemos poner límites. ¿Esto es verdadero o es falso? Y el 61%, atención, ya hay muchas personas que llevan aquí mucho tiempo conmigo escuchándome hablar, y opina que es verdad, que hay dos conductas en las que debemos poner límites. Y el 39% opina que no. Así que no sé, luego al final de este directo de hoy os resolveré todas estas dudas, todas estas preguntas, os daré el porqué y os daré mi opinión profesional sobre este tema. ¿Qué más? También os preguntaba si los filtros que deben pasar los límites son 3 o son 6. El 84% opinaba que eran 3 los filtros, así que hay mucha gente que ya ha venido a mis conferencias, que me ha escuchado hablar en los directos, que ha leído mis posts, mis artículos, ha escuchado mis podcasts, y gracias, porque eso es así, hay 3 filtros, luego os comentaré cuáles son, que debemos aplicar cuando pasamos límites, y no 6 como defendía el 6%. ¿Qué más? También os decía que sí, los acuerdos o la comunicación asertiva eran una buena estrategia para trabajar los límites. Os decía concretamente, una muy buena estrategia para trabajar los límites es, atención, practicar la asertividad o bien llegar a acuerdos. Esta tenía trampilla, esta tenía trampa, así que bueno, ahora os lo diré. Llegar a acuerdos, opinasteis el 77% que era una buena estrategia, y el 23% opinabais que era practicar la asertividad. Así que bueno, ahora os diré cositas sobre esto, ¿Qué más preguntas os hacía? Y también la última que os hacía era si había que poner límites con una sonrisa. ¡Chan, chan! Y el 73% opinaba que era verdad,
que había que poner límites con una sonrisa. Tengo una gota de sudor, vosotras no la veis, recorriendo mi rostro, porque luego os diré qué quiere decir esto y si eso es así o no es así. Mientras que el 27% decía que no había que poner límites con una sonrisa. Luego, como os digo, os contaré de qué va todo esto. Al final de este directo os resolveré todas estas preguntas, os diré cuáles de estas personas, de estos grupos de porcentajes de personas que votaron ayer en las encuestas sobre los límites, estaban más acertadas que las otras. Os diré quiénes y cuáles son las respuestas y os explicaré los porqués. Pero ahora vamos a empezar, como siempre, a resolver las dudas que tenemos, que me habéis dejado, que dejo cada jueves en las historias, para que me pongáis allí, esa cajita, para que me pongáis allí vuestras consultas. Solo respondo las dudas que me dejáis en la cajita y por eso os pido que seáis breves, que pongáis una frase sencilla o algo que sea cortito para que nos enmarque muy bien en la consulta. Voy a saludaros por aquí, ¿cómo estáis? ¿Cuántas amibis tenéis? ¿Qué edades tienen vuestras amibis, las personas adolescentes de vuestra vida? Veo que hay muchas personas nuevas. Bueno, veo por aquí, ¡ay, otra tribeña! ¡Carmen de Valencia! ¡Qué bien! Hay muchas tribeñas hoy. Bienvenidas a todas y vamos a empezar. Mientras dure este directo vamos a hacer dos cosas. Voy a responder a vuestras dudas, las que habéis dejado en la cajita, y después al final, como os decía, voy a resolver los misterios de las preguntas que dejé ayer en las encuestas de mis historias. Vamos a ver qué tenemos por aquí, qué preguntas tenemos hoy. Recordad que tenéis un simbolito por ahí. Hoy seguramente habrá muchas preguntas de límites porque es lo que os comentaba ayer y siempre que os doy ideas os vienen todas las dudas y me encanta que escribáis todas las dudas que tenéis por ahí. Vamos a ver, empezamos con la primera duda que tenemos, la primera consulta de hoy, que es ¿qué hacer para que responda cuando le pones límites sin que se calle sin más? Y yo me pregunto, ¿para qué queremos que nos responda? ¿Sí? Cuando estamos poniendo límites, estamos haciendo evidente, estamos manifestando que hay una conducta que no ha estado ajustada, hay una conducta que no ha sido adecuada, hay una conducta que debemos mejorar, hay algo que hace esa persona adolescente que debemos mejorar. Muchas adolescentes, cuando les estamos poniendo límites, no tienen ganas de decirnos cosas y al contrario, ¿no? Se sienten mal, sienten vergüenza, sienten culpa, se enfadan, sienten rabia. Ayer en la tribu hablábamos de lo importante, y estamos hablando estos días en la tribu de las emociones, de lo importante que es acompañar la rabia y acompañar todas las emociones, darles espacio. Es muy importante en esta etapa. Ya sabéis que el acompañamiento prudente, hoy os he puesto un post sobre este método del que os hablo por aquí, que es acompañar a la adolescencia. ¿Para qué? Para prevenir los riesgos. ¿A través de qué? De controlar, de regular, de ayudarlas a calmar el malestar emocional. Así que, bueno, ahí estamos. Entonces, ¿qué hacer para que responda? ¿Por qué quieres que responda en ese momento, no? Tenemos que ver también la situación a la que se refería esta persona, porque a lo mejor sí que le estaba preguntando algo, pero lo importante es que ya sabéis que en mi Confe de Límites os cuento las estrategias, hoy os hablaré de ellas también, pero es importante que entendamos que cuando ponemos límites tenemos que dejar muy claro por qué y para qué, más que por qué, para qué estamos poniendo el límite ahí. Los para qué en la adolescencia son muy importantes, explicarles para qué les decimos las cosas, para qué hacemos las cosas, para qué les sugerimos lo que les sugerimos, es muy importante. Y ya sabéis que los discursos quedan un poquito apartados y nos ponemos en acción a hacer cosas. Si tenemos que hacer cosas, como dice Ángel Martín, entonces, ¿qué hacer para que responda? No vamos a esperar que responda cuando ponemos límites, vamos a poner los límites de las determinadas maneras que os voy contando por aquí. Hay un montón de maneras de poner límites y hoy hablaremos de todo eso porque hay muchas preguntas sobre el tema, así que no esperemos que hablen, sencillamente en ese momento, mientras estamos explicando el para qué y estamos comunicando cuál ha sido la conducta que no nos ha parecido adecuada o que debemos mejorar, no tenemos que esperar que haya una gran interacción por su parte, No le va a gustar a esa persona adolescente que le pongamos límites. Acordaos que por eso tenemos que ponerlos, ¿sí? Porque en ellas, en este momento, no se aplican estas normas, no se aplican los límites, creen que a ellas no les va a pasar nada, este tema de la invulnerabilidad, de se sienten invulnerables, ¿no? Como su cerebro está en un mogollón de cambios y en una tormenta cerebral, como decía Daniel J. Siegel, brutal, pues ahí están, ¿no? No pueden aún prever, anticipar estos riesgos
y además más que los riesgos, las consecuencias de los riesgos, y estos riesgos además les generan muchas veces unas emociones muy intensas que necesitan, por lo cual necesitan arriesgarse más muchas veces. Entonces, importante que esto lo hacen muchas veces, ¿para qué? Para calmar ese malestar que sienten porque no pueden regularlo solas. Y ahí por eso, de ahí la importancia que os comentaba de ayudarlas con las emociones. Así que vamos a por la siguiente. ¿Qué hacer si se ponen límites y no se respetan? El ABC de la adolescencia, ¿eh? Cuesta muchísimo que respeten los límites. Entonces, el tema de los límites, el establecimiento de los límites, el aprendizaje del límite, el saber hasta dónde puedo llegar, no es algo inmediato, ¿eh? Es un proceso que conlleva tiempo y estimulación. Necesitan de nuestros estímulos, ¿sí? ¿Y cuáles son nuestros estímulos? Ponerles los límites de una determinada manera, de forma lo más sistemática posible y de forma lo más coherente posible durante el tiempo que sea que estamos con ellas, ¿sí? Entonces, importantísimo, no esperar que se respeten inmediatamente. El trabajo no es vas a respetar lo que yo te diga. El trabajo es voy a ir insistiendo en este tipo de conductas de una determinada manera, lo más respetuosa posible, pero con firmeza, para que entiendas que hasta aquí puedes llegar. Así que esto es muy, muy importante. Luego veréis lo importante que es poner límites y ya os estoy resolviendo una de las preguntas de las historias que os dejé ayer y que os he dicho que iba a responder al final, ¿eh? Muchas de ellas ya veréis que las voy a... Gracias a las que ponéis corazoncitos por aquí, que me animan mucho ver los corazoncitos blancos flotar. Eso quiere decir que os está sirviendo lo que os digo. Así que, ¿qué hay que hacer si se ponen límites y no se respetan? Seguir. Tenemos que seguir aplicando las pautas, siguiendo las pautas, tenemos que seguir comunicándonos de forma asertiva. Ya sabéis que os doy un montón de frases que podéis utilizar, de estructuras, de cosas concretas que podéis hacer en mi conferencia sobre límites, pero es importante, muy importante, que no os rindáis, que no tiréis la toalla, ¿eh? Hay que poner límites porque sin límites nos convertimos en personas que no son muy agradables para la convivencia, ¿sí? Por exceso o por defecto. Cuando ponemos muchos límites, estamos quizá limitando a esa persona en todo su ser. Estamos anulando algunas partes de ella si estamos limitando todo el tiempo todo. Estamos poniendo límites a todo lo que hacen, a todo lo que dicen, a cómo son, a lo que les gusta, a lo que no. Por eso yo siempre os digo que hay dos conductas a las que hay que poner límites, dos tipos de conductas, más que dos conductas, dos tipos de cosas que hacemos, dos grandes bolsas de cosas que hacemos las personas a las que tenemos que poner límites. Súper importante. Así que si no se respetan, ¿qué hay que hacer? Seguir insistiendo, tenemos que seguir ahí, respirando, recordando que no es personal, que es cerebral, que la adolescencia no es algo que tienen contra ti, las cosas que hacen no es algo que tienen contra ti, aunque muchas veces os digan cosas que son muy desagradables y que os duelen un montón, de verdad, aunque lo hagan, recordad siempre y tened siempre muy presente es que hay que respirar en esos momentos y recordar que no es personal, que es cerebral, que esas conductas tienen que ver con lo que les está pasando en su cuerpo y en su cerebro en este momento. Así que vamos allá, vamos a seguir. Vamos a ver, y esto nos va muy bien porque nos enlaza con la pregunta anterior. ¿Es bueno repetir demasiadas veces un límite o condición o solicitud? Ellos suelen no escuchar, entiendo que debe decir por aquí, ¿eh? Sí, bueno, evidentemente hay que repetir el qué, el procedimiento, tenemos que repetir cómo ponemos los límites y en las conductas en las que creemos que debemos poner los límites. Y los límites y las normas, recordad, que deben ser muy claros, muy concretos, no 5.000, sino unos cuantos elegidos que sean los más relevantes en ese momento. No todos a la vez, no de cualquier manera. Hay que repetir sistemáticamente el mismo procedimiento. Tenemos que ir siempre haciendo las cosas de una determinada manera, ¿sí? Comunicando de una determinada manera, y para eso hay que aprender, porque si nunca hemos aprendido, si nunca nos han enseñado o hemos llegado a aprender a la información sobre cómo podemos comunicarnos de forma más asertiva, ¿no? Si no sabemos qué es la comunicación no violenta, si nos cuesta a nosotras mismas poner límites, normalmente hay muchas personas a las que nos cuesta poner límites de entrada, si nos gana el miedo, si tenemos un miedo tremendo ahí porque no queremos, que nos cuesta poner límites muchas veces porque nos da miedo
que perdamos esa relación, nos da miedo perder a esa persona, nos da miedo quedar como una mala persona, como si fuéramos bordes, nos pasan muchas cosas con los límites, ¿no? Por eso es tan importante que los pongamos, porque nos van a ayudar a convivir. Y sobre todo, lo que solemos decir es que los límites son una forma de cuidarnos. Los límites son amor y son autocuidado. Y por eso es tan importante. Así que sí hay que repetir, pero más que porque no escuchen, recordad que la adolescencia es una etapa tremendamente autocentrada, en la que ellas están ahí para adentro buscando su identidad y relacionándose con el mundo por primera vez, descubriendo un montón de cosas, con las personas, formando parte de un grupo, explorando y experimentando su intimidad, las primeras veces con su intimidad también, en fin, es un follón, ¿no? Entonces recordad que como es tan autocentrado, parece que no escuchan muchas veces, pero sí que os escuchan, os escuchan mucho, y eso lo descubrís un día cuando de repente os aparece la adolescente en cuestión en una conversación random que estáis por ahí y de repente os hace referencia a algo del otro día que tú dices, pero ¿estabas escuchando? O os dice esto de alguna cosa, ¿no? Algo que siempre decís vosotras y que creéis que nunca os escucha y de repente os lo suelta, ¿no? Como para encima defender una postura suya. La adolescencia es tremendamente creativa, no creáis que no se escuchan, son brutales y tenemos que aprovechar y sumarnos al carro de esa creatividad para acompañarlas y para disfrutar. Por eso yo siempre digo que es importante que nos pongamos a acompañar la adolescencia cada día con la intención de disfrutar hasta de los momentos de discusión y de conflicto, porque los momentos de discusión y de conflicto, aunque sean un rollo y a veces nos pongan fatal, también son una oportunidad para aprender y una oportunidad para acompañarlas, ¿sí? Y es muy importante que podamos hacerlo. Nos necesitan en esta grandísima, enormísima tarea del crecer, del hacerse adultas, para que en el futuro sean personas respetuosas, personas que puedan poner límites cuando no quieren algo, personas que no se sobrepasen con el resto de personas que sepan relacionarse con las demás, que no hagan prevalecer sus opiniones y lo que quieren hacer por encima de los intereses de las demás. Es decir, es muy, muy tremendamente importante poner límites. Así que vamos a seguir ahí siempre, queridas, con consciencia, con constancia, para que no se nos escape de las manos. Y es importante. Dicen por aquí, ¿va a quedar grabado? Efectivamente, va a quedar grabado el directo. Voy en orden, Vamos a ver, ¿quién más tenemos por aquí? Dice, mi hija de un momento a otro solo me hace mala cara y no quiere que le diga nada. ¿Cómo lo manejo? Bueno, tenemos poca información. Esta adolescente, recordad que me va muy bien que dejéis los mensajes en formato adolescente, 16 años, o 16 años sin adolescente, que ya lo sabemos. 16 años, tal cosa. ¿Cómo hago para tal cosa? Lo que sea, así me ubicáis un poquito más en la etapa. Pero si de un momento a otro te hace mala cara, eso quiere decir que antes no. Y que después sí. Tenemos que identificar el antes de qué y el después de qué. Si es el antes de empezar la adolescencia, lo entiendo. ¿Por qué? Porque justamente esta etapa se caracteriza por un distanciamiento de la familia, esa fase en la que se van desapegando poquito a poco para poder construirse como personas, para poder construirse como seres que después van a ser adultas y que van a tener una vida funcional lo máximo posible, Así que es muy importante que si te hace mala cara desde que ha empezado la adolescencia, entiendas que puede ser por todo ese conjunto de cambios que ahora mismo está experimentando y que son temporales. No es personal, es cerebral y además es temporal, ¿sí? Entonces, importante, si no es así, si no es que te haga mala cara desde que ha empezado la adolescencia y te hace mala cara desde que, vete a saber, desde que pasó algo, hay que identificar desde cuándo y qué ha podido pasar ahí para poder desbloquear eso, ¿no? Pero intuyo que lo que quieres decir es esto, Entonces, si es así, es muy importante que empecemos a aprender a comunicarnos con ellas como necesitan en este momento, que es de una manera muy poco intrusiva, siempre introduciendo los temas al máximo posible de forma colateral, haciéndolas protagonistas lo máximo posible de cualquier situación, pidiendo su opinión, incorporándolas a las soluciones diarias, a resolver las cosas diarias, las cosas cotidianas que van pasando en casa,
que estemos ahí sin juzgarlas. Hay un montón de pautas que os explico en mi conferencia de comunicación. Pero lo más importante es que entendáis una sola cosa, y es que en esta etapa necesitan de nosotras un tipo de acompañamiento concreto, a una cierta distancia, y que nos comuniquemos con ellas de una determinada manera que es bastante diferente a la que necesitaban cuando eran peques. Y por eso es tan importante que antes de que vaya pasando el tiempo y perdamos mucho tiempo y se instalen dinámicas y la relación se deteriore, nos pongamos a aprender lo que necesitan y por qué y para qué necesitan eso, ¿sí? Por eso estoy aquí dándoos la chapa todos los viernes a las 4, por eso os recomiendo libros, hago posts, podcasts, artículos y lo que haga falta. Y prontito además tendréis mi libro, que tengo muchas ganas de poderlo compartir con vosotras y que tengo muchas ganas de deciros el título también ya, pero no puedo. En fin. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver, hay un montón, hay muchas con límites, ¿eh? ¿Qué hacer si no quieren cumplir con esos límites? Consecuencias no les afecta. Cuidado, que aquí tenemos un temazo, ¿eh? Cuidado porque, ¿qué quiere decir consecuencias no les afecta? ¿Qué queremos que les afecte? O sea, ¿cómo queremos que les afecte? ¿Qué queremos que les pase? Ahí, ¿eh? Importante, las consecuencias no son castigos. Así que, si lo que hacemos es decir, como has hecho esto que no está bien, por ejemplo, como has suspendido 4, ahora te quedas sin móvil. Ahí hay una desconexión completa entre lo que ha pasado, la causa de la cosa, y la consecuencia, que creemos que es una consecuencia, pero en realidad es un castigo. La consecuencia no es el quitar el móvil, ¿eh? La consecuencia es que como no ha estudiado ha suspendido. Punto pelota. Esa es la consecuencia, ¿eh? Las consecuencias lógicas después, esa es la consecuencia natural, la consecuencia lógica después, que viene, esta consecuencia natural viene con un malestar, porque esta adolescente realmente no quiere suspender, pero creía que iba a probar, porque en su cabeza, acordaos, pensamiento hiperrealista, bla, 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 pues en su cabeza se imaginaba que iba a probar y lo tenía clarísimo, creía que sí, pero ha suspendido. Entonces ahí tenemos una realidad con mucho malestar, los suspensos y el malestar. Entonces la consecuencia lógica no es quitarle el móvil, la consecuencia lógica es aplicar ahí unas propuestas para mejorar su rendimiento académico. A lo mejor una de ellas es que durante el estudio no use el móvil, y el móvil está por ahí, pero quitarle el móvil para todas las actividades que realiza con el móvil porque ha suspendido 4, pues no vendría a ser esto, Esta es una consulta que tenéis muy a menudo, que ya sabéis que tengo varios posts en los que os explico la diferencia y os pongo ejemplos, porque los ejemplos son básicos para que podáis entenderlo, porque lo vemos muy claro. Cuando lo ponemos en una situación real, vemos claramente, es verdad, esto está clarísimo que es un castigo y no una consecuencia. Pero hasta que no nos lo explican, y cada persona tiene su ritmo también y su proceso, pues es complicado a veces, ¿no? Entonces, importante, no confundir consecuencias con castigos y no esperar que el aprendizaje de los límites sea rápido, ¿no? No esperar que ya empiecen a cumplir los acuerdos, que ya lo hagan todo, porque no va así. Nuestro desarrollo es progresivo y necesitamos tiempo para desarrollarnos. Entonces, importantísimo que por favor podamos empezar a eliminar del mundo los castigos, porque los castigos no funcionan si lo que queremos es que se responsabilicen, y las consecuencias nos cuestan un poquito más y las tenemos que pensar a cada momento. Pero es importante que si es una consecuencia de un acuerdo previo, que ya se había hablado y por lo tanto la consecuencia también se había hablado y se había negociado con la adolescente, pues nos tenemos que mantener firmes y ir a esa consecuencia que ya habíamos previamente acordado y ponerla encima de la mesa. Si la acción, la conducta ha sido ahora inmediata y no había ningún acuerdo previo, pues ahí la consecuencia también la podemos pactar con la adolescente. He aquí la cosa, Nos podemos sentar y decir, bueno, ¿a ti qué te parece que esto que ha pasado, cómo te parece que lo podemos solucionar? ¿Qué te parece que puede pasar después de esto? ¿Tú qué harías? Si yo hubiera hecho esto y te hubiera prometido esto y no lo hubiera hecho, ¿tú qué me dirías que hiciera? ¿Sí? Podemos hacerlo de 1000 maneras, pero el objetivo es que ellas entiendan que hay una relación entre lo que hacemos y lo que pasa. Hay una relación entre lo que hacemos y lo que pasa, lo que sucede con lo que hacemos, con lo que decimos. Entonces, esa relación es una relación que es directa. Si no la evidenciamos, si no las ayudamos a llegar
a ver esa relación, ese link que hay entre nuestra conducta, lo que hacemos y lo que pasa, ellas no lo van a entender por arte de magia, lo aprenderán con el tiempo, a veces, como decimos así vulgarmente, a hostias, ¿no? Entonces, importante que vayamos acompañándolas para que vayan ellas entendiendo esto, pero esto lleva un tiempo y un proceder de la misma manera. Lo que suele suceder en esta etapa es que queremos que pase todo ya, que lo hagan todo ya, que nos obedezcan, que lo hagan como nosotras queremos y tal. Y esto no es acompañar para la vida, esto no es educar, esto es tener prisa como adulta y querer que las cosas salgan ya, pero eso no es educar. Entonces, si queremos educar, tenemos que ponernos ahí, a remangarnos un poquito y ponernos a hacer cosas, y hacer cosas con un sentido, ¿sí? No cualquier cosa o lo que me hicieron a mí cuando yo era pequeña. No, nos tenemos que actualizar y tenemos que estar pendientes de esto porque los castigos no van a hacer que aprendan y os van a hacer pasar malos ratos además porque van a hacer que os mientan, que os oculten información, que nos quieran explicar ciertas cosas o que nos quieran presentar a ciertas personas y eso no os lo recomiendo. Así que ahí vamos, ¿eh? Esto es muy, muy, muy importante. ¿Qué más? Vamos a ver... ¿Cómo hacerlo cuando tu hijo se te revela, no te escucha y se va? Tendríamos que ver este caso, concretamente, qué hace esta persona, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí en ese barullo antes de que este adolescente se vaya, se revele, oye, diga algo, cualquier cosa y se vaya, ¿no? Esto es súper típico en la etapa, ¿no? El evitar, me voy porque tal, la emoción me embarga y me voy, o te digo algo malo, te falto al respeto, o pego algo, o tiro algo, o lo que sea, ¿no? Luego se arrepienten normalmente. Entonces, aquí primero de todo nos convendría analizar esta situación, valorar qué le está pasando a esta persona, qué pasa cuando llega a ese punto y cómo hemos llegado hasta ese punto, ¿sí? Porque ahí sí que podríamos hacer ciertas cosas para cambiar y en cada caso eso va a ser particular de cada caso. En cada caso una persona necesitará hacer X, otra Y, pero lo importante es que empezamos a hacer algo, porque si no hacemos nada y siempre seguimos haciendo las cosas igual, pues nada va a cambiar, ¿no? Importante que analicemos eso. A algunas personas, cuando les pasa esto, yo lo que recomiendo es que imagino que este adolescente aquí ya está bastante secuestrado emocionalmente, es muy importante que le dejemos que se calme. Lo primero es calmarse. Como no tenemos más datos, vamos a ir a un poco lo general, ¿no? Nos calmamos y después, a toro pasado, cuando ya está más calmado, incluso a veces vienen a pedir perdón y tal, pues aprovechar eso para empezar una conversación. Una conversación con unas condiciones y entre unos parámetros concretos. No les vamos a juzgar, a decir que qué mal, que lo han hecho fatal, que no sé qué. No, les hablamos de forma concreta, siguiendo una serie de pasos que yo os voy recomendando por aquí, pero es importante que entendamos que para cada caso será de una manera y a lo mejor alguna persona tendrá... Lo primero que os recomiendo por eso es que evitemos llegar a ese punto. Para evitar llegar a ese punto tenemos que estar muy atentas a cuando eso se inicia, porque acordaos que las emociones van así, escalan, van... Y ayer explicaba en la tribu también que, porque estamos hablando de este tema últimamente, que la escalada de las emociones en la vida adulta, en las personas adultas es así, ¿no? Ahí va la emoción, va subiendo, pero en las personas adolescentes la escalada es así, no la vemos y ya pasan de 0 a 100 en un microsegundo, ¿no? Entonces es importante, nosotras vamos a tocar un tema, ya sabemos que ese tema que vamos a tocar es un tema, o ese tema del que estamos hablando es un tema que les preocupa, que les molesta, que las mueve de alguna forma, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cautas cuando tocamos los temas que tocamos con ellas, porque si no lo que pasa con esto es que enseguida encienden esa emoción, ya sabéis que las secuestran habitualmente las emociones y que no lo pueden evitar todavía, acordaos, córtex prefrontal inmaduro haciendo sus trabajillos y sistema límbico a tope haciendo sus trabajillos, entonces no pueden hacerlo y nosotras estamos ahí para ayudarlas a hacerlo. Entonces antes de llegar ahí, a que se vaya, se revele, nos diga tal, nos deje plantadas, tenemos que aprender ciertas cosas y observar, ¿para qué? Para no llegar hasta ahí. Si vemos que está empezando a subir el tema, nos vamos para atrás, cambiamos, podemos cambiar de espacio, podemos irnos, podemos decirle vengo dentro de 5 minutos, podemos decirle lo hablamos mañana, podemos lo que sea, podemos reírnos, podemos hacer un rollo efecto espejo, porque si no nos contagiamos y a ellas también las contagiamos. Si estamos así, ellas se contagian, es una cosa que es importante tener en cuenta. Y al revés,
Si nosotras estamos, no riéndos a los Joker, que les parezca que estáis locas y que estáis ahí burlándoos de ellas, pero sí con una cara lo más relajada posible. Ayer hablábamos de la importancia de acompañar estos estados emocionales tan alterados desde la calma, ¿no? Y no es fácil al principio y para muchas de vosotras, depende de dónde estéis y lo que estéis pasando, pues será más complicado o menos. Porque cada una es cada una y cada una tiene su movida y esto es importante que lo entendamos porque no para todas va a servir lo mismo. Por eso los espacios individuales son tan importantes y la tribu es tan importante. Ahí lo visualizamos, ¿eh? Lo que le sirve a una a lo mejor a otra no, pero a otra sí y así vamos probando, ¿sí? Así que cuando se revela vamos a ver qué pasa ahí, intentamos no llegar a ese punto y cuando hemos llegado dejamos que se calme primero y después ya vamos a introducir el tema que nos interesa introducir para hablar de lo que ha pasado, que es esa conducta de no podemos, cuando algo no nos gusta, levantarnos e irnos, porque ese nivel de tolerancia a la frustración no nos va a ayudar, bajito, no nos va a ayudar después en nuestra vida. Sí, no puede ser que si nos hacen una crítica en el trabajo, nos vayamos, nos levantemos de la mesa y nos vayamos y dejemos a la jefa plantada allí mirando con cara de lechuga. Es importante que podamos hacer algo ahí, con esa frustración que tenemos en nuestro interior. Entonces, importante que nos necesitan para acompañar todo esto, ¿sí? Vamos a ver... Vale, vamos llegando a las últimas consultas porque os quiero hablar, acordaos, de la segunda parte de este directo, que son los límites y las preguntas que os hice ayer en las encuestas de mis historias. Os voy a hablar de esto, ¿qué pasa? ¿Los límites hay que ponerlos o no? ¿Son imprescindibles? ¿De verdad es esto de que hay 3 filtros para pasar cuando ponemos un límite? ¿Qué pasa con los límites? Quiero hablaros de eso también. Entonces voy a buscar la última consulta ya. Vamos a ver... A ver. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Estoy ahí, estoy investigando. Como hoy estamos en tema monográfico límites. Vale. Aquí tenemos el tema de autolesiones. A todas las que estáis, habéis descubierto que las adolescentes de vuestra vida se hacen daño, se autoagreden. Es importante que busquéis ayuda profesional para que puedan revertir ese proceso, para que puedan acompañarlas y dejen de vehicular el malestar emocional que sienten a través del dolor físico, que es lo que pasa con las autolesiones, que el dolor físico, al parecer, calma el malestar emocional, ¿sí? Entonces, ahí vamos. Es importante que ahí busquéis ayuda, ¿sí? No he recibido límites, tengo una hija de 15, ¿cómo se hace desde el amor? Ahí estamos, para eso estamos aquí, para aprender. El amor siempre está, porque el amor además tiene esa otra cara, que es la cara de la afectación máxima, ¿no? Porque te quiero y estoy aquí secuestrada por esto, ¿no? Pero es importante que cuando ponemos límites desde el amor, no entendamos que es desde un lugar... Como había esta pregunta, lo voy a enlazar ya con las preguntas de las historias de ayer. La última os preguntaba si había que poner límites con una sonrisa. Dejadme buscar aquí. Y el 73% de las personas dijo que sí. Desde el amor no quiere decir que los pongamos desde el aquí. Ay, es que esto no lo hemos hecho muy bien, vamos a ver, no, Cuando ponemos límites ante una conducta que no podemos tolerar porque interfiere en nuestro proceso de socialización o en nuestras relaciones con las personas o interfiere en nuestra capacidad para ser autónomas en el futuro, cuando ponemos límites desde ahí, también nos pasan cosas, nos enfadamos, ¿no? Cuando alguien nos falta al respeto no estamos así. ¡Ay, mi niña, que me ha faltado al respeto! Me has faltado al respeto, esto es muy psycho, ¿no? No nos pondríamos así, en plan, me has faltado al respeto, ¿no? Estamos afectadas. Entonces, eso es consecuencia natural. Si nos ha faltado al respeto, no vamos a estar como unas castañuelas diciéndoselo, ¿sí? Hay límites que vamos a tener que poner con más suavidad y límites que vamos a tener que poner con más firmeza, pero la firmeza tiene que estar en todos ellos, en todos los límites. Aunque los pongamos con suavidad, la firmeza es el mantenerse ahí,
en explicar el para qué estamos haciendo esto y lo importante que es que esto se pueda mejorar en un futuro, ¿no? Que podamos mejorar el no faltar al respeto, porque ya sabéis que tengo un post en el que os doy paso por paso lo que os sugiero que hagáis cuando os faltan al respeto, ¿sí? Las que podáis. Luego cada una ahí hará lo que pueda. Pero ahí tenéis una sugerencia de manera de proceder para asumir este momento de la falta de respeto, ¿eh? Pero lo importante desde el amor es, el amor en sí, los límites en sí mismos son amor, como siempre os digo, ¿no? Porque son una forma de autocuidado para su futuro y para aprender a convivir con las demás, etcétera, 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 ¿no? Les dan seguridad, nos dan seguridad para enfrentarnos al mundo, bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo se ponen los límites desde el amor? Ya los pones. Si pones límites ya estás poniéndolos desde el amor, ¿eh? Entonces, no va en plan psycho, como os decía en esta pregunta de ayer de mis historias, no va de poner límites con una sonrisa. Los límites en sí mismos ya son amor. Y lo que tenemos que hacer ahí es currarnos nuestra capacidad para ser firmes, que es donde fallamos normalmente las adultas, ¿no? Empezamos ahí en plan, esto no se puede permitir y tal y cual. Y en lugar de mantenernos firmes, nos vamos al lado emocional, mantenernos firmes desde aquí para que ellas puedan regular. Lo que hacemos es lanzarnos a la yugular, gritar, ponernos a llorar, nos vamos, no sé qué, es que me has decepcionado. Les decimos una cantidad de cosas que no funcionan, ¿no? Entonces, importante, ponemos límites desde el amor siempre, porque los límites en sí mismos son amor, y lo que tenemos que currarnos es nuestra capacidad para comunicar esos límites de forma asertiva, nuestra capacidad para mantenernos firmes y nuestra capacidad para salir de una situación en la que no nos estamos sintiendo cómodas, pero después volver para poder hablar de ese tema, porque ahí hay que poner un límite en cierta conducta. Ahí para cada persona hay que hacer una cosa, ¿no? Cada persona le funcionará una cosa u otra. Pero es importante, ¿eh? Siempre los ponéis desde el amor. Y como ya he empezado a hablaros de las preguntas, de las historias de ayer, que el 73% dijo que era verdad que había que poner límites con una sonrisa. Nor, ¿vale? Había gente que decía por aquí que era mentira. Ese 27%, un aplauso para el 27%. No pasa nada, ¿eh? Si pusisteis ayer que había que ponernos con una sonrisa. A veces confundimos esto del amor, y creemos que tienen que ser, y yo os defiendo siempre desde aquí un tipo de acompañamiento súper respetuoso, pero los límites van con firmeza, y eso también es respeto, ser firme es respeto hacia una misma y hacia las demás, así que no confundamos esos conceptos que a veces nos vuelven la cabeza loca, ¿sí? Vamos a seguir, porque había otra pregunta que os hacía, voy para atrás, voy en orden inverso, Os decía, una muy buena estrategia, esta era una pregunta que había con trampa, Os decía, una muy buena estrategia para trabajar los límites es practicar la asertividad, que un 23% votó, y llegar a acuerdos, que un 77% votó. Y son las dos son buenas estrategias, por eso decía que llevaba trampa, Las dos son estrategias que podemos utilizar para poner límites. Hay muchas estrategias para poner límites, pero hay que conocer al menos estas dos. Tenemos que practicar la asertividad para mantenernos firmes ante los acuerdos que no se quieran cumplir, y tenemos que hacer acuerdos, porque cuando convivimos, y ahí están los límites en la convivencia, para convivir de forma lo mejor posible, lo más agradable posible, tenemos que llegar a acuerdos con las personas con las que convivimos. Si a mí me molesta mucho que pongas la música alta porque estoy trabajando a esa hora, pues tengo que poderte comunicar eso, y tiene que poder haber una norma en casa que compartamos las dos, en la cual se respeten las dos partes. ¿Sí? Tú puedes poner música alta hasta las 5, pero a partir de las 5, pues no, porque yo estoy trabajando. Y tenemos que podernos sentar a acordar, a negociar, y es muy importante, o a consensuar esos acuerdos, Importantísimo. Es una de las herramientas principales en esta etapa. ¿Qué más os decía ayer? Vamos a ver. Sí. Los filtros que se deben pasar en las historias, atención, los filtros que deben pasar, los límites que ponemos son 3 o 6, que no sé ni contar ya, 3 o 6. Pues un 84% ya me ha escuchado mucho, y dijo 3. Y el otro 16% dijo 6. No, eso no es, Hay 3 filtros que siempre os recomiendo que paséis después de analizar por qué creéis y queréis poner los límites ahí, ¿no? Porque cada persona tiene sus creencias, y asociadas a esas creencias, de esas creencias nacen unos límites que ponemos, y que nos nace poner. Además de nuestro acompañamiento en la infancia, bla, 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 bla. Pero lo importante es que esos 3 filtros se pasen. Os lo explico con detalle en mi confe de límites, pero vienen a ser
el límite 1, el de la tribu, muy importante, límite 1. Ese no es el límite 1, pero es uno de ellos. El límite 1 vendría a ser, atención, la adolescente en cuestión. La adolescente en cuestión nos ha pedido esto antes, la adolescente en cuestión ha hecho esto antes, este límite aquí a esta adolescente en cuestión le va a servir para algo. Esta, si nos pide, nunca nos ha pedido salir con sus amigas a tal hora, o si nunca ha hecho esto antes, pues lo afrontaremos de una manera diferente, ¿sí? Así lo hace siempre. Por eso es muy importante tener en cuenta la adolescente en cuestión. El segundo es, este límite que le voy a poner aquí, ¿es un límite de actualidad o es un límite del siglo XIV? ¿O es un límite de los años 80? ¿O es un límite de los años 20? Porque no es lo mismo cuando antes en los 80 nos ponían límites a nosotras que cuando los ponían a principios de siglo, que cuando los ponían hace 3. Es muy importante que miremos si ese límite es de actualidad. Si ahora las adolescentes usan el dispositivo electrónico, el móvil, pues no tiene sentido que le neguemos a una adolescente durante toda su adolescencia que use el dispositivo. Habrá que negociar normas, habrá que hacer un acompañamiento previo a darle el dispositivo, etcétera, pero no podemos privarla de ese dispositivo, ¿sí? Porque es generacional, además. Es como cuando intentamos que una adolescente o una niña peque no vea una serie. No la dejamos ver esa serie porque no, como adultas nos parece fatal esta serie, bla, bla, bla. Y luego la pobre peque va al cole, todas sus amiguitas ven la serie y ella no. Entonces ella se sienta a un lado, separada de las demás, y le estamos poniendo ahí, abonando ahí un terreno para sentirse rechazada, fabulosísimo, ¿no? Entonces hay que hacer las cosas ahí valorando bien las diferentes repercusiones, más allá de lo que opinemos como adultas, que evidentemente nuestras creencias y nuestras cosas tenemos y podemos opinar lo que nos parezca, faltaría más. Pero es importante que valoremos cuando se trata de educar, que ya nos estamos yendo de tiempo, que valoremos lo que tenemos ahí delante, ¿sí? Lo que va a provocarlo o lo que puede provocar eso. Y el tercer filtro era la tribu, que os lo he avanzado antes, es las amistades. Si realmente todas las amistades, a veces os dicen, es que todas mis amigas pueden, es que todas pueden menos yo, no sé qué, y a veces es verdad. Entonces, ahí tenemos, a veces no, pero a veces es verdad. Entonces, hay que verificar eso, hay que verificar si realmente la tribu, si todas están llegando a las 12 y la pobre tiene que llegar a las 9, pues ahí también le estamos haciendo un flaco favor a esta adolescente, ¿sí? Y hay que mirar, todas estas cosas hay que mirar y hay que acercarse y ver y poner en cada caso lo que es mejor, Pero ahí vaya por delante, que lo podéis luego desarrollar y podéis ver en mi Confe de Límites. Hay estos 3 filtros, que os he explicado rapidito por aquí. ¿Cuál más? ¿Cuál pregunta ya? Vamos acabando ya, que se nos acaba el tiempo, pero hay 2 tipos de conductas a las que debemos poner límites. Esto os lo he explicado antes ya, esta era otra de las preguntas, y el 61% ya dijo que sí, que era verdad. Y el 39% dijo que era mentira. Para ese 39% lo voy a volver a explicar, que lo he dicho antes, y hay 2 grandes sacos de conductas en los que debemos poner límites. Unas son las conductas, lo que hacemos cuando nos relacionamos con las personas, para mantener una buena convivencia, y otro saco de estos, otra cajita está llena de conductas de lo que hacemos relacionado con nuestra capacidad para ser autónomas, personas autónomas y tener una vida funcional en el futuro. Estas son las 2 conductas, los 2 grandes sacos, ¿no? La socialización, que sería, pues no me puedes faltar al respeto, hay que dar las gracias, hay que pedir perdón, hay que saber hablar con alguien cuando nos hemos enfadado, podemos volver después a hablar de esa situación para que la relación mejore y no se rompa, lo que sea, ¿sí? Tenemos que aprender una serie de cosas relacionadas con eso. No puedes dejar a nadie con la palabra en la boca e irte porque te ha molestado lo que te ha dicho. Ese tipo de cosas no nos previenen, no nos previene para tener después en la vida adulta unas relaciones saludables. Tenemos que estar ahí trabajando esas conductas, la socialización. Y después la autonomía. No podemos, por ejemplo, dejar que abandonen los estudios obligatorios, no podemos no acompañarlas para que descubran lo que quieren hacer, lo que quieren estudiar, no podemos no motivarlas o evitar que prueben cosas para descubrir sus intereses. Todo eso no lo podemos hacer.
Sí, tampoco podemos permitir, por ejemplo, que hagan esto de dejar los estudios antes de acabar la etapa obligatoria, aunque quieren muchas veces porque toda esa frustración no las deja continuar, ¿no? Y no van al centro educativo con alegría y con ilusión. Entonces, importante estar ahí con ellas en este proceso y en muchos otros. Estas son las dos conductas. Y vamos acabando ya. Y para acabar el directo de hoy, la última de las preguntas que os hacía ayer por historias, que era, ¿poner límites es imprescindible? El 84% dijo que sí. Y el 16% dijo que no. ¿Sí? Entonces, dijo depende, que había puesto estas dos opciones. Y realmente es imprescindible, ¿eh? Sin duda, ¿eh? Es imprescindible. Hay que poner límites igual que los tenemos que poner las personas adultas. Los rompederos de cabeza que nos trae a las personas adultas no saber poner límites, pensadlo todas. ¿Cuántas cosas nos cuesta decir que no? ¿Cuántas cosas nos cuesta hacer? ¿Cuántas cosas nos pasan por dentro? ¿Qué montón de pensamientos tenemos aquí en nuestro interior? ¿Y qué nos pasa con las personas en nuestro trabajo? Poner límites es muy importante, por lo tanto, como los límites son amor, ya van con amor incluido, ¿sí? Hay que poner límites. Oye, ¿cómo estáis? Que me he enrollado hoy como una persiana, no os he ido leyendo, no sé si habéis dicho otras cosas. Veo que habéis puesto cositas por aquí, las abibis que teníais. ¡Wow! Habéis estado muy activas. ¿Os ha gustado? ¿Os ha servido? Recordad que nos reunimos cada viernes a las 4 horas española peninsular, que sigo por aquí publicando, que tenéis conferencias en mi página web donde hay un montón de pautas y que nos vemos en la tribu cada jueves. El viernes que viene, más, ¿eh? Recordad, gracias a vosotras, a todas, por estar aquí queriendo aprender en nombre de vuestras amibis. Por la adolescencia, porque no es personal, es cerebral. Un abrazo a todas y feliz fin de semana.